por la presentación. Bueno, estoy encantada de estar aquí con vosotros en un entorno tan creativo para hablar de innovación, pero sobre todo para intentar explicar el qué significan algunas cosas, porque a veces en este entorno tecnológico hablamos de muchas cosas, se ponen palabras de moda y no sabemos lo que son. Marie Curie, que fue la primera mujer en conseguir un premio Nobel a principios del siglo XX, la única persona en hacerlo en dos disciplinas distintas y la única mujer en conseguir 2 premios Nobel consecutivos, decía, hay que saber entender. No hay que tener miedo, tenemos que saber entender las cosas, porque el miedo paraliza, no nos deja pensar. Cuando tenemos miedo está muy bien si hay un depredador, pero si estamos en nuestro día a día trabajando, el miedo excesivo lo que puede hacer es que nos paraliza. Y el entorno actual paraliza un poco, porque hay muchas cosas que no entendemos. Por eso yo he dicho, preparando esta ponencia, ¿qué puedo hacer para explicar qué es la inteligencia colaborativa? Y pensé en mi tortuga, Tortu. Es la tortuga de mi hijo Alejo, con 4 años, como veis le puso un nombre muy original, y dije, ¿cómo puedo explicar a las personas qué significa la inteligencia colaborativa y qué significa la innovación abierta? Pues empezando por el principio, y el principio es el contexto en el que estamos. ¿Qué está pasando? Nada nuevo os voy a contar. Sabéis perfectamente que estamos ante un auténtico terremoto vital y social. No solamente es la tecnología, la gran disrupción la que está llegando, sino que además se está dando un nuevo entorno de valores. Estamos asistiendo a una nueva forma de pensar y además a grandísima velocidad. La locomotora tardó 100 años en consolidarse, la televisión 20. Un smartphone 5, la economía circular 3, los patinetes, 1 año. Ya en todas las ciudades del mundo hay patinetes. Y después de un terremoto que viene un tsunami. ¿Y qué pasa con los tsunamis? Que cambian todo. Con lo cual este gran terremoto está cambiando todo nuestro entorno, el entorno en el que vivimos. Y pasan cosas que hay que entender. Pasan, desde mi punto de vista, 4 cosas muy sencillas con un efecto en la empresa muy particular. Las cosas son disrupción tecnológica total y muy veloz. Cambio en todos los modelos de negocio que podamos conocer. Nuevos sistemas de valores. Pensamos de forma distinta. Creo que recordaremos estos tiempos en algún momento como el momento en el que el Homo sapiens dejó de ser Homo sapiens para empezar a denominar al hombre Homo emocionales. ¿Por qué? Porque como decía ayer Facundo en su exposición, hoy sabemos que tenemos emociones y sabemos que es importantísimo conocerlas y gestionarlas. Luego, el hombre ya no es que sea erectus y que camine y que luego piense. Hablaremos de un hombre emocional. Y hoy sabemos eso que antes no. Nuevos valores. Y algo muy importante. Estamos asistiendo a una grandísima limitación de los recursos, de todo tipo, económicos y naturales. ¿Qué implicaciones tiene esto en la empresa? Pues que estamos asistiendo a una disrupción total. Ahora cada vez vamos a tener que inventarnos nuevas industrias, porque la industria financiera ya no sabemos si es eléctrica, si me están vendiendo electricidad, si voy a un supermercado y puedo sacar dinero, si la empresa eléctrica me vende telefonía, si Amazon, que vendía libros, ahora me vende servidores cloud y sistemas y aplicaciones, con lo cual, como conocíamos antes las industrias, ya no nos sirve. Se está disruptiendo totalmente. Y eso incluye que entran nuevos competidores con los que antes no contábamos. Quien tiene un cliente tiene un tesoro porque le puede vender cualquier cosa. Al final está todo basado en la experiencia de usuario, como ha dicho Miguel hace un rato. Cualquiera nos va a poder vender cualquier cosa. Y además es la primera vez en la historia en la que coinciden 4 generaciones trabajando y comprando, desde los baby boomers hasta la generación Z. Y estos son nuevos clientes internos y externos. Pues bien, en este contexto asistimos a productos como este, en el que un coche puede estar fabricado por Tesla, pero el sistema operativo y la conexión con la nube es cosa de Apple, la geolocalización y la autoconducción de Google, y el servicio nos lo proporciona Uber. ¡Ja! Y además aquí se lo vamos a comprar el servicio a Uber seguro, o a Apple, o a Google, o a Tesla. Pues a quien mejor experiencia de usuario nos genere. Y esto es una realidad.
Y esto supone que competidores como Apple y Google colaboren, igual que Telepizza y Pizza Hut. Y esto es innovación abierta. Se llama así porque es la única forma de llegar rápido al mercado. Y es tan real como que ya tenemos múltiples ejemplos. Acabamos de escuchar varios en la conferencia de Telepizza. Este es otro de DHL, el Ministerio Alemán de Desarrollo. Mandó a África, al lago Victoria, y desarrolló un proyecto con una empresa de drones y con DHL para mandar medicinas en menos de 40 minutos a lugares donde antes costaba acceder 4 horas. Y bien, esto afecta al mundo de las marcas, indudablemente, porque las marcas siempre han sido una representación de la realidad empresarial. Este es un estudio de Interbrands de hace ya un par de años, de 2016, a finales, y decía que la marca antes tenía que decir lo que era el producto, ¿no? Cuáles era su diferenciación, sus atributos. Volvo, seguridad. La marca hoy, que para mí estamos entre la de hoy y la de mañana, pero es verdad que los que estamos aquí nos dedicamos a esto y tenemos que ir siempre un pasito por delante, pero bueno, la marca hoy puede ser que responda a un cómo y que hablemos de experiencia y que hablemos de valores. BMW, me gusta conducir. ¿Y qué pasa con la marca mañana, que para mí ya es hoy en muchísimos casos? Pues que la marca tiene que responder a un porqué, a un para qué, ser una marca compartida, ser una marca que cree comunidad, ser una marca facilitadora, ser una marca co-creada, ser una marca colaborativa. Ahora todas las marcas son Cabify, Spotify, Housefy. Pues yo me he preguntado qué era el FI este. Y el FI viene de latín y viene de facere, de hacer. Entonces las marcas, muchas apellidan FI para hacer comunidad, hacemos cosas entre muchas personas. Y ahora todo es colaborativo, está de moda, está de moda. Esto es un ejemplo de un evento hace 15 días en Madrid, de la industria del ferrocarril, de un think tank para ver cómo se modernizan y proyectos colaborativos, la palabra de moda. Pues tenemos que saber qué significa colaborativo y qué significa la inteligencia colaborativa. Y como siempre, como decía Marie Curie, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque está basado en el sentido común. Y cuando hablamos de sentido común, no sé por qué, pero siempre hablamos de animales. Entonces, la inteligencia colaborativa está inspirada en el reino animal y es tan antigua como la humanidad. Esto es un ejemplo de inteligencia colaborativa y de inteligencia colectiva. Luego explicaré la diferencia. ¿Y qué es? Bueno, pues una bandada de estorninos que volando juntos se defienden de las aves rapaces. Hay muchísimos. Hay las abejas, las hormigas. A mí me encanta este ejemplo del pingüino emperador en la Antártida, que para poder sobrevivir con 50 grados bajo cero, se van organizando en grupo, en espiral, y van saliendo unos y entrando otros. Y entonces mantienen la temperatura del grupo. Pues bien, esto también ocurre en nuestras compañías hoy y es una forma de defendernos ante la amenaza de la disrupción y de la velocidad. ¿Cómo? Utilizando la inteligencia de la masa. En ese entorno de innovación abierta, que se empezó a hablar de innovación abierta en el 2004 por Henry Chesbrough, se ha comenzado a hablar también de inteligencia colectiva y de inteligencia colaborativa. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Pues simplemente que la colectiva suele hacer referencia a procesos anónimos, más bien a datos, luego veremos más diferencias, y se produce un resultado final por el concurso de una serie de individuos. Mientras que en la colaborativa sabemos quiénes están participando, se da en el entorno digital y lo hacen para un propósito concreto. Son conceptos nuevos de principios del siglo XXI, cuando se empezó a hablar de la sabiduría de las masas. ¿Qué significa la sabiduría de las masas? También lo comentaba ayer Facundo, que bajo ciertas circunstancias, cuando pensamos en grupo, pensamos muchísimo mejor que un grupo de expertos. ¿Por qué? Porque la suma de múltiples cerebros es superior a la suma de cerebros individuales, no interconectados entre sí, porque hay personas que son buenas para abrir, otras para cerrar y otras para desarrollar. Y hoy la tecnología hace posible que eso lo utilicemos en nuestras compañías, en nuestros mercados, en nuestros desarrollos de marcas. Y es potentísimo, se consiguen resultados extraordinarios. Y de esta manera llegamos al año 2006,
cuando se habla por primera vez del término crowdsourcing. Crowdsourcing no significa otra cosa que abastecerse de las masas. Y fue este profesor universitario y colaborador de Wired el que acuñó el término de crowdsourcing, pues hace tan poquito como en el 2006. Y cuenta una historia de un fotógrafo que le encargan el Museo Nacional de Salud de Washington. Tenía poco presupuesto y le quiere comprar una serie de fotografías de enfermedades para una exposición que van a hacer sobre pandemias. Digo lo de poco presupuesto porque no querían que el fotógrafo hiciese fotografías, sino comprar 4 fotografías de su stock. Él dijo, bueno, os voy a aplicar la tarifa mía pro bono, porque sé que es un proyecto social. Son $100, $150 por fotografía, que era más o menos la mitad de lo que él solía cobrar. Después de varios días negociando, y sí, no, y comunicaciones, le llama la directora de la exposición y le dice, oye, lo siento mucho, Marc, al final no voy a comprar tus fotografías, porque voy a comprar 56 fotografías en eStock Photo por $1 cada una. En aquel momento, este fotógrafo se dio cuenta de que su negocio iba a tener ya serias dificultades de existir. eStock Photo es una plataforma que seguro que conocéis, que se utilizó primero para compartir fotos de forma gratuita y luego ya fue un modelo de negocio. La diferencia es que las fotos son presentadas por fotógrafos o por estudiantes o por aficionados a costes muy reducidos. Al principio tuvieron muchísimo enfrentamiento por parte de las agencias que tenían, digamos, los stocks de fotos, hasta que fue adquirida por una de las mayores, y nada más y nada menos que la adquirió por $50 millones. Esta plataforma estuvo creciendo 14% mensual durante sus primeros años, durante varios años. Jeff también comenta que otra forma de abastecerse de la multitud es el hacer colecciones de cosas que te aportan los demás. En el año 2011, Ridley Scott hizo una película que se llamaba La vida en un día, en la que juntaba vídeos caseros de muchas personas. Luego esto se ha repetido en otros países, Gran Bretaña, Italia, Japón, hasta que en el año 2016 en España Isabel Coixet hizo Spain in a Day. Obtuvo 22.600 vídeos grabados el mismo día, el 25 de octubre de 2015, para hacer un cortometraje, en el que al final estaba construido con 400 vídeos. Fijaros de lo que estamos hablando y del poder que tiene, porque eso ya lleva en sí mismo una campaña de marketing del propio cortometraje. Los pensadores, la resolución de problemas. 2001. La farmacéutica Lilly crea Inocentis. ¿Para qué? Para poder lanzar preguntas que no es capaz de resolver dentro de su compañía a un grupo de expertos. Y lo hace pagándoles entre $10.000 y $100.000. Inocentis sigue funcionando, por supuesto, cada vez lo utilizan más empresas y enseguida comenzaron a participar en la misma Boeing, DuPont, Procter & Gamble, muchísimas empresas que ya creían y creen en la innovación abierta y en la inteligencia de la colaboración y de la masa. ¿Y qué pasa cuando Jeff también acababa el artículo hablando de qué pasa cuando esa masa no es una masa especializada, no son unos expertos o no son unos fotógrafos, sino que nos estamos refiriendo a el consumidor, a una masa mucho más genérica? ¿Qué puede pasar en este tipo de crowdsourcing? Pues este tipo de crowdsourcing está muy relacionado con el desarrollo de las marcas. Y hay ejemplos muy conocidos, como por ejemplo el de Starbucks. Starbucks empezó a tener problemas en la crisis económica en 2008, perdía un 30% de sus ingresos, tuvo que cerrar 1.000 tiendas en Estados Unidos. Y entonces su CEO, que estaba encargado en aquel momento de la expansión internacional de la compañía, decidió volver a coger las riendas de la gestión y dijo, tenemos que utilizar la tecnología y crear comunidad. Y entonces crearon My Starbucks Ideas, que es una comunidad en la que los usuarios de Starbucks proponen ideas. Durante 5 años recibieron más
de 150.000 ideas. Han implantado 277. La primera fueron los palitos para remover el café, de plástico. Hoy, por supuesto, ya no son de plástico, son de madera, porque tenemos que evolucionar todos. Wifi gratuita, servicio en el coche. Bueno, más de 2 millones de votos, que son más de los votos en unas elecciones municipales en Chicago. Starbucks está dentro de las 100 marcas más relevantes del planeta y está valorada en 10 millones de dólares. Será por algo, ¿no? Será por todas estas cosas. Lego. Lego es otro de los ejemplos icónicos de inteligencia colaborativa. Lego es una empresa muy interesante, muy antigua, de finales del siglo XIX, que ha sufrido varias crisis y de todas ellas se ha levantado y ha remontado. En 1932 fue cuando Lego adquirió el nombre de Lego, que en danés es algo así como Legot, que es jugar bien. Y luego, si miras su origen en latín, sería poner junto. Pero no tiene nada que ver con las fichas y los sets, porque estos surgieron mucho más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, en torno a 1949. Es solo una casualidad. Pues bien, Lego en el 2008 también lanzó al mercado Lego Ideas. Lego Ideas tiene a día de hoy 1 millón de usuarios y tienen un sistema muy desarrollado que han ido probando durante todos estos años, porque en este caso lo que hacen es solicitar propuestas de diseños de nuevos sets de Lego a la comunidad. Estas propuestas tienen que hacerse con piezas existentes de Lego y no estar inspiradas en productos que licencian, o sea, en licencias tipo Harry Potter o Star Wars. Los productos tienen que recibir 1000 votos, 10.000 votos, 10.000 apoyos en los primeros 6 meses. Y luego, en el siguiente año, en 6 meses y 6 meses, otros 10.000. Es decir, al final consiguen 20.000 personas que apoyan el desarrollo de ese juguete. 2 veces al año, en mayo y septiembre, los expertos de la compañía deciden qué juguetes propuestos por la comunidad se van a desarrollar. Y al ideador, cuando empiezan a comercializarlo, le dan un 1% de los ingresos obtenidos con ese set, con lo cual están compartiendo sus ingresos. ¿Qué pasa? Que Lego, aparte de adaptar sus productos y sus servicios a los gustos de los consumidores, está consiguiendo ya 20.000 potenciales compradores. Fijaros si eso es importante, saber ya aproximadamente cuántas ventas vas a tener de un producto determinado. Y esto se está haciendo en todos los sectores. La industria del turismo, una de las más potentes a nivel mundial, tanto aquí en Colombia como en España, también escuchan a sus clientes y co-crean con ellos. Esta es una comunidad de Eurostars en la que pregunta a sus clientes sobre cómo quieren que se vaya adaptando la cadena hotelera a sus gustos y a sus preferencias. Trabajan con 4 categorías: comer y beber, investigación y tecnología, instalaciones, y la otra es salud y tiempo libre. En solo un año lanzaron más de 20 preguntas específicas. ¿Cómo quieres tener el minibar? ¿Cómo quieres que sea el desayuno buffet? ¿Cómo te imaginas unas vacaciones en familia? Y todo de una forma abierta, transparente y democrática, de tal forma que el resto de usuarios opina sobre esas ideas, las vota, las edita y las desarrolla. No solamente tienen por qué ser clientes, también pueden ser ciudadanos. Esta es una comunidad de una ciudad en el norte de España, Santander City Brain, donde los ciudadanos proponen sus ideas para que sean desarrolladas por la administración municipal. Pero no solamente eso, también opinan sobre determinados presupuestos participativos. Esto está ocurriendo en Santander, está ocurriendo en Madrid, pero también está ocurriendo en Medellín, con mi Medellín, que no en vano Medellín es considerada una de las ciudades más innovadoras del mundo. El hecho de que elijamos a nuestros representantes una vez cada 4 años y a partir de ahí tomen las decisiones a día de hoy no tiene sentido. La tecnología hace posible que esto no tenga que ser así y podemos gestionarlo de otra manera.
Mientras lo cambiamos y no lo cambiamos, no dejan de surgir proyectos en esta línea. Change.org es una empresa americana con ya 300 empleados que lo que hace es recoger propuestas de la ciudadanía para que sean votadas, apoyadas, más que votadas, apoyadas por el número suficiente de personas que se necesita para que se pueda convertir en un proyecto de ley. En España son 500.000 firmas las que se necesitan. Aquí no lo sé, pero en todos los países hay esa posibilidad y ellos se encargan de llevarlas al gobierno para que se desarrollen y para que sean tenidas en consideración. Quick Starter. Aquí estamos hablando de fondos, de dinero. Esto es crowdfunding. Pedir a la comunidad pequeñas aportaciones de dinero. ¿Para qué sirve esto? Pues para muchas cosas, para dos cosas, pequeñas inversiones como inversores, o también cuando queremos comprar un producto que todavía no se ha desarrollado a determinado precio y entonces lo apoyamos económicamente. En mayo de 2019 esta empresa, Quickstarter, ya había distribuido más de 4 millones de dólares a través de 16 millones de personas apoyando iniciativas y habían subvencionado 455.000 proyectos. Ahora bien, hay otro efecto que se produce a la vez que la masificación y es la personalización de los productos. Es curioso, es una de las dicotomías que se producen en el entorno digital que a mí me encanta. Estamos hablando de el crowd, de masificar, pero cada vez nos gusta más los productos personalizados. Coca-Cola, cuando hizo la promoción de las latas que podías poner tu nombre, vendía en un mes en Estados Unidos un 5% más. Una empresa que vende 1,8 billones de botellas al día. IKEA, una empresa que se ha hecho famosa por, digamos, vender los mismos muebles a todos para que nos los montemos nosotros, acaba de desarrollar un proyecto con un diseñador muy conocido, Tom Dixon, y 75 estudiantes universitarios de la TAC, se llama, para que podamos comprarnos nuestro propio diseño de sofá tapizado. Luego, la personalización nos gusta. Esto es una máquina de Alain Afelou que diseña gafas personalizadas. Vas a la tienda, te compras tus gafas y las personalizas con el color de las patillas, el nombre. Y curiosamente, este proyecto de la personalización de gafas, Alain Afelou lo apoyó porque había sido propuesto en una comunidad de ideación. Luego, personalización y masificación no está reñido, ni muchísimo menos, sino que puedes hacer ambas cosas a la vez, porque hoy la tecnología lo hace perfectamente posible, el que algo totalmente personalizado para una persona luego pueda ser vendido a una multitud que puede tener unos gustos similares, o que una multitud pueda personalizar algo para un único consumidor. Por ejemplo, otro de los proyectos que esta marca decidió apostar tenía un presupuesto reducido y decidió preguntar a sus clientes y potenciales clientes por qué proyecto apostaba, cuál quería sacar al mercado. Y al final lanzó las Smart Tonic, que son gafas que puedes personalizar porque tienen cristales intercambiables. Y así podemos contar muchísimos ejemplos. Gillette hace algunas de sus campañas de publicidad a través de la plataforma IYECA, que es una plataforma de creativos en las que la marca propone un reto y los creativos proponen una solución. Al final Gillette elige la que más se ajusta a sus intereses. Burger King pregunta a sus usuarios cómo quieren la próxima hamburguesa y luego la comercializa y la vende a todos sus potenciales clientes. Lay's, el famoso casting de sabores de Lay's. Nuevamente preguntamos a los clientes cómo quieren el nuevo sabor de patatas y lo lanzamos al mercado. A mí este caso me hace mucha gracia porque ¿qué marketeer se atrevería a proponer en su empresa y la apoyaría a su empresa comercializar unas patatas de gofre y pollo? O sea, realmente lo que pasa es que, claro, como te lo dicen los clientes, a día de hoy, el que te lo digan tus clientes es como antes cuando contratábamos a una Big Four, decíamos, bueno, me lo ha dicho Price o Deloitte, entonces seguro que no fallo. Pues igual, podemos tomar riesgos cuando son nuestros clientes los que nos lo están pidiendo. Y este es un fantástico ejemplo de ello. Innumerables ejemplos, Threadless en todas las modalidades.
En Threadless, un consumidor propone un diseño de camiseta. La comunidad decide si le gusta o no le gusta y la plataforma, la dirección del proyecto, decide empezar a comercializar ese modelo a todos. H&M empieza ahora a comercializar productos, ropa, pero en base a estilismos que está haciendo el crowd, que están haciendo determinados influencers. Con lo cual, para mí, a día de hoy, personalización es igual a masificación. Por eso a mí me gusta hablar de la masa personalizada. Somos capaces de tener una gran información de muchísimos consumidores, de muchísimos usuarios y utilizarla para personalizar esos productos y servicios. Y a la vez, tener un conocimiento de la diversidad muy potente y tener, digamos que adaptar las cosas a lo que quiere una gran comunidad. A mí esto siempre me recuerda a la teoría de Adam Smith de la mano invisible. Este economista decía, si cada uno seguimos nuestros propios intereses, al final se genera un equilibrio. Es conocido como el padre del capitalismo. Bueno, pues si cada uno proponemos a las empresas cómo queremos las cosas, al final se genera un equilibrio para todos y se adapta a los gustos y preferencias de ese consumidor que además siente que participa en una comunidad y que es parte de ese proyecto de desarrollo. Hay muchísimas vertientes, no puedo pararme en todos los ejemplos por temas de tiempo, pero podéis dejar volar la imaginación. Vicky Foods, antes Dulcesol en España, pregunta a 3.000 consumidores. 1.000 de ellos son early adopters, 2.000 son familias convencionales. Han desarrollado 9 conceptos distintos para desarrollar de 3 tipos de innovaciones: producto, marketing y distribución. Y así sucesivamente. Y luego ya ejemplos con propósito social y ejemplos relacionados con este país, con Colombia. Me hace mucha ilusión, Miguel, que te hayas quedado a la conferencia, porque le he dicho, voy a hablar de Telepizza. Telepizza ya hace mucho tiempo co-creaba y ya hace mucho tiempo creía en la innovación abierta. Este es un proyecto del año 2010. Bueno, fue un trabajador de Telepizza, de hecho, el que puso una idea en una comunidad de ideación en ideasforall.com. Dijo, oye, ¿yo por qué voy a proponer algo a mi compañía antes de contrastarlo con el mercado? Entonces puso la idea en la comunidad y dijo, si todos los repartidores de pizza van con una pizza a la casa y con una caja, ¿por qué vuelven a la tienda sin nada? Si la gasolina es la misma. ¿Por qué no recogen un libro? Y esos libros luego se le dan a personas que lo necesiten. Bueno, pues la idea fue aceptada, tuvo mucho éxito y a través de una colaboración entre Telepizza, Iberia y la ONG Buena Nota, se repartieron 70.000 libros en 120 bibliotecas de Colombia y llegaron a 98.000 estudiantes. Colombia es un país, la verdad, que tiene muchísimo talento y muchísima creatividad. Camilo Jiménez, yo estoy segura que muchos de vosotros de aquí le conoceréis porque fue una persona muy conocida en el país. Es un emprendedor en serie, jovencísimo, que cuando tenía 21 años fue a una COP, ya sabéis que son las cumbres sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, y como Greta Thunberg, Camilo en aquel momento regresó muy decepcionado porque veía que se hablaba mucho, pero no se hacía nada. Y entonces él estaba desarrollando un proyecto que se llamaba Ecopuntos. Ecopuntos eran sitios donde se recogían basura, sobre todo plásticos, cristales, botellas, y a cambio de eso te daban puntos para ir al cine y para determinadas iniciativas. Por supuesto tenía detrás toda la data que os podéis imaginar que se compartía luego con las compañías. Está fantásticamente bien pensado este proyecto. Lo propuso en esta comunidad de ideación, recibió un premio de $25.000, con eso desarrolló el primer prototipo. A continuación le apoyó la administración colombiana con otros $100.000 y empezó una bonita historia que llegó a reciclar más de 1 millón de productos. Ha estado presente en más de 7 países y bueno, ayer hablé con Camilo porque le dije, oye Camilo, que voy a contar en Colombia la historia de Ecopuntos y quiero saber cómo acabó todo y en qué quedó. Y me dijo, bueno, pues la verdad es que acabé reciclando en Estados Unidos también electrodomésticos
y aparatos electrónicos, que luego con una alianza con correos, porque allí la escalabilidad de estos puntos pues era carísima. Finalmente el proyecto pues se ha quedado un poco estancado y ahora está en fintech, en temas de fintech, pero las ecobags del Transmilenio, que habréis visto muchos de vosotros, están desarrolladas con la misma tecnología y por un emprendedor, vamos, por una de las personas de su equipo. Luego todas estas cosas tienen muchísima potencia y nos pueden hacer llegar muy lejos. Simplemente para que os lo planteéis a partir de ahora cuando hagáis, casi os diría que cualquier cosa en Internet, pero WordPress, YouTube, Wikipedia, cualquier comunidad de ideación. Detrás de cualquier proyecto de inteligencia colaborativa hay la respuesta a estas 4 preguntas. ¿Quién participa? Ciudadanos, consumidores, empleados. ¿Para qué? ¿Qué es lo que van a hacer? Proponer un diseño, proponer un mejor producto o servicio, vender fotografías. ¿De qué manera? ¿Cuál va a ser la forma? ¿Por concurso? ¿Por aprobación? ¿Por votos? ¿Y por qué? ¿A cambio de qué? Y esto, de esta forma, en cada vez que os enfrentéis a una herramienta basada en inteligencia colaborativa, podéis hacer este análisis. Por poner un ejemplo, Innocentive. ¿Qué? Crear soluciones científicas. ¿Quién lo hace? La multitud. ¿A cambio de qué? De dinero. ¿Cómo participan? Por concurso. ¿Quién decide? La dirección de la empresa que lo contrata. ¿Por qué? Por dinero. ¿De qué forma? Jerárquica. Y así sucesivamente. Yo cuando descubrí esto me dio mucha claridad para centrar un poco y entender un poco este tipo de herramientas, qué es lo que tienen detrás. Y lo que tienen detrás y lo que producen son cosas muy beneficiosas para una compañía, porque como habéis visto todos los proyectos llevan consigo reducción de costes, agilidad y velocidad, optimización de resultados y una experiencia de cliente increíble, porque nos encanta participar de los procesos y nos encanta ser protagonistas. Esta es un estudio de Salesforce de este año, del cliente conectado, que dice que el 84% de los clientes valoran lo mismo, la experiencia de usuario, que la calidad del producto y el servicio. Y no solo eso, que el 73%, una vez que ha probado lo bueno, cree que el resto de compañías van a hacer lo mismo. Y el 64%, el 66%, esta es la buenísima noticia, está dispuesto a pagar más. Esta noticia es muy buena para todos los que estamos aquí. Queremos pagar por calidad y queremos pagar por experiencia. Os decía al principio que íbamos a diferenciar entre inteligencia colaborativa e inteligencia colectiva. Esto es inteligencia colectiva, cuando nuestros datos son utilizados o producen un resultado masa. Por ejemplo, el GPS del móvil lo que hace posible es que sepamos cómo de atascadas están las carreteras y a partir de ese dato muchísimas cosas más que se pueden hacer. El teléfono móvil es como un sensor de la humanidad. Muchísimos algoritmos de inteligencia artificial y muchísimas nuevas funcionalidades basadas en Machine Learning utilizan datos de nuestros teléfonos. Y bueno, ¿cuántos de aquí sabéis quiénes son? Una. ¿Y este? Este sí, ¿no? Os recomiendo a todos que veáis el documental que ha estrenado Netflix en el mes de julio sobre el caso de Cambridge Analytica. Se llama The Great Hack. La verdad que es fantástico. Es fantástico porque te cuenta toda la historia y es una historia inverosímil, arriesgada, de las, digamos que de las más espectaculares de los últimos tiempos relacionados con la tecnología. Cambridge Analytica lo que hacía era coger datos de millones de usuarios a través de su comportamiento en redes sociales y en Internet en general, no solamente en redes sociales. Llegaba a tener más de 5.000 datos de cada persona. Ellos se posicionaban como una empresa que ayudaba a los partidos políticos a obtener mejores resultados a nivel de comunicación y a través de sus campañas. Al principio de la historia se presentaban como una empresa de éxito, como unos superemprendedores que obtenían resultados extraordinarios, resultados maravillosos. Pero claro, otra cosa que hacían es que para ayudar en esas campañas miraban cómo, en qué estados
cuántas personas necesitaban convencer de determinado mensaje en cada región para cambiar los resultados políticos. Y además lo hacían en muchas ocasiones con noticias fake, es decir, mandando a un determinado perfil determinadas noticias que sabían que psicológicamente iba a influir su voto, pero que no necesariamente eran noticias reales ni muchísimo menos. Empezaron trabajando en África, trabajaron en muchísimas elecciones allí y luego se fueron expandiendo por todo el mundo. Uno de los casos que cuenta el documental es el de las elecciones de Trinidad y Tobago. Os lo cuento rápido, pero bueno, en Trinidad y Tobago seguro que lo conocéis muy bien porque está cerquita. Hay, digamos, una gran población de origen indio y otra de origen africano, año 2010. La población de origen africano era la que tenía el poder en aquel momento y las elecciones estaban muy reñidas, realmente reñidas. Ellos trabajaban para el partido mayoritario indio. Dijeron, no vamos a hacer una campaña política, en este país hay mucha juventud y es una juventud que no está precisamente fidelizada por la política, tanto indios como africanos. Vamos a hacer una campaña para promocionar el absentismo electoral. Que no vayan a votar, que no vayan a votar los jóvenes. Hicieron este símbolo del Do Show. Fue una campaña viral, se compartió tanto por indios como por africanos, pero ellos jugaban con una cosa, que en la cultura india un hijo jamás desobedecería a sus padres. Y sus padres les mandaban a votar, aunque en la calle se estuviesen haciendo fotos del Do Show. Mientras que la africana no necesariamente. Dieron un vuelco a las elecciones. Un vuelco que nadie consideraba que podía suceder. Y eso mismo ha pasado en las últimas elecciones en Estados Unidos y en las elecciones del Brexit. ¿Quién creía que iba a ganar la salida del Reino Unido de la Unión Europea y cuánta gente duda de, porque ayer también Facundo lo comentaba, sus amigos académicos, los sorprendidos que están del triunfo de Trump? Cambridge Analytica trabajó para ellos. Con lo cual, yo creo que hay una gran diferencia entre utilizar la inteligencia colectiva de esta manera. Ojo, se puede utilizar de muy buenas maneras y debemos hacerlo, pero es verdad que a veces lo pasivo puede rayar la ilegalidad, mientras que lo activo, que es la propuesta de ideas por parte de la comunidad y digamos que la participación de toda la comunidad en un determinado proyecto de forma activa y legal, es muchísimo más beneficiosa, porque nuevamente produce reducción de costes, velocidad, optimización de resultados, reducción de riesgos, pero además es un proceso transparente, democrático y genera una grandísima fidelización y una experiencia extraordinaria. Cuando George Bros decía, tenemos que hacer que las marcas hagan sentirse orgullosos de ellos mismos al consumidor, es que uno se siente orgulloso de sí mismo cuando participa, cuando es escuchado, cuando puede actuar. Y en este contexto podemos hacerlo. Cuando mandé el vídeo de presentación de mi conferencia os dije que íbamos a hablar de la economía naranja. Y ciertamente pues vamos a hacerlo porque acá es un proyecto para toda Latinoamérica, pero que tiene su origen, como saben bien, en Colombia. Son muy conscientes del poder de las ideas. Imagínense entonces la cantidad de proyectos que se podrían desarrollar basados en inteligencia colaborativa. Se podrían licenciar muchos de los diseños artesanales y venderse en otros países. Se podría incluso anticipar demanda de tal forma que luego se pudiese planificar una producción más sostenible y más eficaz. Se podrían financiar proyectos a través de microinversiones. En fin, creo que hay muchísimas alternativas que dentro de lo que es inteligencia colaborativa e innovación abierta están relacionados con los proyectos de economía naranja y que este es el lugar para hablar sobre ellos y para que podamos desarrollar iniciativas en este sentido, porque ustedes entendieron algo muy importante y es que los recursos son limitados, pero las ideas no. Las ideas son infinitas. Y bueno, por lo tanto yo creo que se trata de saber entender. Tenemos que saber entender las cosas. Muchísimas gracias.
¿Me he quedado sin sonido? No. No, ¿no queréis hacer preguntas? Ah, sí. ¿Hacia dónde? Ok, no lo voy a repetir, ¿verdad? Sí me escucho, ¿verdad? Ya, ¿hacia dónde va entonces esta inteligencia colaborativa? Aquí, no sé, a 5 o 10 años, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo lo que veo es, para empezar, la importancia que tiene utilizar inteligencia colaborativa como alternativa a la colectiva. Porque es verdad que estamos encantados de dar nuestros datos de forma anónima, pues como decían antes en la conferencia de Telepizza, si eso va a hacer que la pizza me llegue caliente porque estoy en un atasco. Estoy encantada. Ahora bien, si lo que eso significa es microtargeting y que me van a estar poniendo la misma publicidad de la página web que vi hace un rato, durante todo el camino me empieza a molestar. Entonces, esto es una alternativa, el poder preguntar a las comunidades, oye, tú es lo que quieres. Eso por un lado. Luego, por otro lado, ¿hacia dónde va? Pues indudablemente a tener perfiles más completos. Es decir, yo pongo una idea, pero además tengo un perfil. Entonces se pueden hacer, digamos, como grupos más diversos. Por ejemplo, pongo un caso. Cuando en el Senado se eligen el modelo actual que tenemos de gobernanza, ¿no? Elegimos a una serie de políticos y luego ellos incluyen en el Senado lo que le parece que tienen que ser los representantes de cada autonomía o en el Congreso más fácil. ¿Por qué no hacer eso de una forma más democrática? En función de cómo piensan esas personas, en función del perfil que tienen y del trabajo que pueden desarrollar. No sé si me estoy explicando. Lo que quiero decir es que va a estar muy relacionado con la inteligencia artificial. Es de forma voluntaria. Yo participo en determinados proyectos, pero además luego hago que eso pueda servir para muchos propósitos distintos, ¿no? En temas de salud, por ejemplo. Yo doy mis datos, pero estoy curando el SIDA, ¿no? A nivel mundial. Entonces, cada vez yo creo que se va a utilizar cada vez más este tipo de dinámicas. De hecho, cada vez se nos pregunta más y cada vez queremos participar más de esos procesos y luego además lo vamos a poder utilizar a través de algoritmos de inteligencia artificial para resolver muchísimos asuntos que a día de hoy nos está costando. Todos los temas de sostenibilidad, de diversidad, de autogobierno. Eh, Tú hablaste de, digamos, de influencia de change en los gobiernos y hablaste de crowdfunding, pero en Colombia específicamente estamos muy lejos por legislaciones gubernamentales de eso. Hacer una campaña de crowdfunding frente a la banca es muy difícil. De hecho, hubo un caso como en el 2016 donde a alguien no le entregaban su dinero porque la banca no podía entender que había muchos donantes para una causa. Y lo de Change se queda como en iniciativas de Internet. Digamos, ¿cómo ves tú que los gobiernos puedan llegar a ponerse, digamos, como a la altura, o por lo menos el gobierno de Colombia, a la altura como de estas economías colaborativas? Pues yo creo que va a ser una cuestión de necesidad, básicamente. O sea, si hay otros países que ya lo están admitiendo de otra forma, por ejemplo, en España tenemos un proyecto que se llama Conquistando la Igualdad, que es una comunidad de ideación para temas de diversidad de género y es el propio ministerio el que apoya el proyecto para luego poner en marcha esas iniciativas. O sea, es una colaboración público-privada. Los presupuestos participativos que hablamos son de municipios y aquí en Medellín tiene mi Medellín que lo está utilizando. O sea, al final es una cuestión de necesidad porque los gobiernos son conscientes de que tienen que evolucionar y tienen que transformarse. Yo creo que ahora con todo el tema, por eso les hice referencia a la economía naranja, porque creo que sería una forma de comenzar este tipo de dinámicas por algo que es un eje de la política del nuevo gobierno, del plan político de Iván Duque. O sea que sin duda esta apertura al final va a ir llegando a todos los ámbitos.
la colaboración público-privada a nivel administrativo es cada vez más común. No tiene sentido que no podamos votar en el día a día qué es lo que queremos y cómo lo queremos, cuando además ya el pensamiento no está tan polarizado, ¿no? como antes. A veces sí y a veces no, pero bueno, depende del país. O sea que yo creo que es una cuestión de evolución y que va a ser muy rápido. Bueno, pues nada, muchísimas gracias.